Harry Potter, el fabricante de anillos 610. Nick tardó un poco, pero finalmente logró repartir una marca de creyente a cada persona en su territorio, pero finalmente estaba listo para activar su diezmo. Su aura se encendió en un tono rojo dorado desde su cuerpo antes de encogerse drásticamente a exactamente el 1% de su tamaño original. Diezmo fiel. Colección. Gritó y su habilidad se activó. Inmediatamente las marcas en posesión de aquellos en su territorio se rompieron y casi 22 millones de rayos de luz arcoíris se dispararon hacia el cielo y volaron hacia la isla de Nick como una lluvia de meteoritos al revés. Estas luces ignoraron las barreras y se estrellaron directamente contra el pecho de Nick como gotas de agua e inmediatamente comenzó a absorber y refinar este maná, lo que hizo que sus reservas aumentaran rápidamente. Una sola marca daba una cantidad minúscula de maná como una gota de agua, pero 22 millones de marcas eran una inundación. Esta era la belleza de esta habilidad, solo mostraba su verdadero valor cuando se usaba en un grupo grande. Las reservas de maná de Nick crecieron rápidamente hasta la mitad del nivel 6 cuando terminó su primer diezmo. Tuvo que agarrarse de la barandilla del balcón para estabilizarse después, sin embargo, una sensación de debilidad lo invadió y supo que esta era la reacción negativa de usar la habilidad. Nen era la fuerza vital del cuerpo, por lo que al gastar efectivamente el 99% de ella en su habilidad, su cuerpo estaba drásticamente agotado en ese momento. Se recuperaría en unos días después de que su cuerpo tuviera tiempo de adaptarse al bajo nivel de energía que tenía en ese momento. ¿Es prudente debilitar tu forma más fuerte a tal manera cuando Zeus podría aparecer en cualquier momento? Preguntó Hefesto preocupado mientras lo dejaba apoyarse en ella. No te preocupes. De todos modos, no soy lo suficientemente fuerte como para ganarle en este momento, así que no tengo la intención de enfrentarlo con esta forma, sino con la otra, dijo Nick para tranquilizarlo. Aún no me gusta este plan tuyo a pesar de saber que en realidad no será fatal para ti, dijo con tristeza. Nick suspiró. Yo tampoco preferiría hacerlo, pero necesitamos tiempo para que mi poder crezca y esta tiene la mejor oportunidad de dárnoslo, dijo impotente. La propia Hefesto había confirmado que si bien Zeus era astuto cuando estaba en desventaja y empleaba métodos deshonestos y despreciables para sacudir a sus oponentes, también era audaz cuando sentía que estaba en ventaja. Ella había sido testigo de esto durante el período en el que los dioses luchaban contra los titanes. Esto significaba que no tendrían tiempo para acumular poder una vez que Zeus se sintiera seguro de poder dominarlos. Ahí fue donde entró en juego la habilidad del cuerpo humano de Nick, ya que en el momento de su muerte todo su maná y aura se dispararían hacia Zeus y explotarían. Esto definitivamente no sería suficiente para matar a Zeus, pero sería suficiente para hacerlo cauteloso y poco probable que los atacara abiertamente nuevamente en caso de que Nick pudiera usar la habilidad nuevamente. Nick no podía, por supuesto, nadie podía, ya que esa era una de las restricciones que Nick le impuso a la habilidad. Solo se podía usar una vez siempre. Nadie más podría replicarla incluso si supiera cada detalle al respecto debido a esta restricción. Fue por esta razón que Nick nombró la habilidad Taboo Calamity. Si bien colocar la muerte de uno como un requisito previo para una habilidad le dio un gran aumento en el poder, no fue suficiente para alcanzar el nivel que Nick quería, por lo que también se agregó esta restricción. Esta limitación de nivel histórico era tan poderosa que, como resultado, la habilidad cruzó por lo divino. En una nota relacionada, en realidad había una persona a la que Nick le había prohibido aprender Nen por miedo a lo que podrían lograr con él. Hestia. La diosa tenía el dominio del sacrificio y, como resultado, probablemente era la más adecuada para crear habilidades con ese poder. Sabía instintivamente lo potente que sería una restricción y, sin duda, podía volverse muy creativa con sus restricciones para crear habilidades aterradoras. Nick la expulsó por completo de Nen como resultado, hasta el punto de encerrar todos los tomos y el conocimiento de este en su reino, donde ella no tenía ninguna esperanza de verlo jamás. Además, aquellos a quienes les desbloqueó el poder juraron secreto y exclusividad a través de un contrato daédrico, por lo que no podían pasárselo a nadie más sin permiso. De todos modos, Nick trajo su cuerpo ahora debilitado al reino y cambió su atención al cuerpo humano mientras esperaba que apareciera Zeus. En realidad, tampoco tardó tanto, ya que Zeus se acercó temprano en la mañana aproximadamente 2 semanas después y Nick y Hefesto se apresuraron a encontrarse con él para que la batalla no dañara el territorio. Cuando finalmente lo vieron, Nick no se sorprendió particularmente al ver que el dios sostenía una Zanpakuto.
Sin embargo, le dio una mirada compasiva, ya que la Zanpakuto claramente no tenía una forma Shikai y la sensación de puro rechazo que provenía del arma era una indicación. El espíritu del arma odiaba a Zeus con una pasión ardiente y eso era de esperarse. Supongo que lo robaste de algún lado, ¿cierto? Preguntó Nick con calma. Zeus lo miró con odio. Después de que tus sucias manos destruyeran mi arma, necesitaba una nueva y tú, tontamente, las vendiste en lugar de quedártelas para ti, dijo particularmente enojado al mencionar el rayo maestro destruido. Me da pena que esa arma tenga un dueño inútil como tú, dijo Nick honestamente, ya que realmente se sentía mal de que su creación estuviera en manos de alguien como Zeus que nunca podría usarla en todo su potencial. Para lograr el Shikai se necesitaba una comprensión profunda y una buena relación con el espíritu del arma y Zeus no era del tipo que trataba un arma como algo más que una herramienta o, en el mejor de los casos, una extensión de su poder. Para alguien como él, el Shikai era imposible de lograr y, por lo tanto, el arma nunca alcanzaría su máximo potencial en sus manos. Oh, qué magnífico potencial era, además de que, incluso con un simple vistazo, Nick podía ver una gran cantidad de poder que sostenía el espíritu del arma que suplicaba ser liberado. Tu lengua es afilada, perro, pero veamos si puedes seguir hablando así después de que te la arranque de la cabeza. Zeus rugió antes de cubrir su arma con un denso rayo blanco y blandirla horizontalmente hacia ellos. El corte se realizó con la velocidad máxima del rayo, por lo que Hefesto apenas pudo reaccionar a tiempo para bloquearlo con su martillo. ¡Bang! El choque de fuerza sacudió el mundo a su alrededor mientras el espacio mismo se deformaba y se hacía trizas. Nick se tapó la cara con una mano y la energía se reunió en ese punto antes de convertirse en una máscara de color blanco hueso con rayas de tigre doradas en las mejillas. Nick hizo esto porque era la única forma en que podía acceder a sus poderes huecos mientras estaba en su forma actual. Su energía espiritual se reunió en sus manos y las extendió hacia Zeus enviándole un amplio rayo de energía. Este era un cero y Zeus tuvo brevemente una expresión de miedo mientras esquivaba el ataque. ¿Dominio del alma? Exclamó con una expresión de horror. ¿Qué pasa, Zeus? ¿Pierdes los nervios ahora que tu vida está en peligro? Nick se burló para sacar provecho de la arrogancia de los dioses. Zeus frunció el ceño. He sido un dios por más tiempo del que ha existido la raza humana, muchacho, no pienses que soy lo suficientemente tonto como para caer en una trampa así, dijo con desdén. Vale la pena intentarlo, dijo Nick encogiéndose de hombros. Simplemente me tomó por sorpresa que tuvieras ese dominio repugnante. Sin duda, mi hija te ha contado sobre nuestra particular debilidad por él. Nunca hubiera imaginado que dejaría vivir a alguien tan peligroso. Estoy muy decepcionado, dijo Zeus jugando la carta del padre. Fue un movimiento sucio, pero también pobre, ya que Hefesto se burló del dios, ya que claramente pensó que ese enfoque funcionaría. No sé qué es peor, que pensaste que eras un padre lo suficientemente bueno como para que eso realmente funcionara o que no te diste cuenta de la formación de hechizos que he estado colocando a tu alrededor todo este tiempo. Nick se burló mientras enviaba maná a la forma de Nen alrededor de Zeus. El cuerpo actual de Nick era un emisor, por lo que obviamente podía controlar y dar forma a la energía fuera de su cuerpo sin una habilidad. Gracias a esto, había comenzado a enviar Nen en el momento en que llegó y lo había estado moldeando cuidadosamente en una formación de tortura de almas daédricas. Como el propio Zeus no tenía Nen, no pudo ver que esto sucediera y, como resultado, fue tomado desprevenido cuando Nick lanzó maná a la formación. Las runas daédricas que estaban sin vida e inactivas cobraron vida inmediatamente y Zeus gritó cuando la formación atacó su alma, no para dañarla, sino para causarle la mayor agonía posible. Sin embargo, el dios no se quedó sentado allí y aguantó, ya que su propio poder explotó desde él para interrumpir la formación y poder escapar. Espero que hayas disfrutado de ese regalo mío. Fue bastante complicado de hacer después de todo, dijo Nick con un brillo malicioso en sus ojos. Zeus jadeó y le lanzó una mirada funesta a Nick, pero antes de que pudiera tomar un respiro, Hefesto entró con un fuerte golpe descendente de su martillo, obligándolo a bloquear. Ella no era tan fuerte como él en términos de poder puro, pero su dominio de metal era casi igual a su propio dominio de relámpago en este punto y, por lo tanto, los igualaba aproximadamente. Hefesto le había explicado cómo funcionaba el combate divino y el asesinato y a Nick le resultó bastante fascinante. Al igual que él, la forma física de un dios era simplemente un recipiente para su alma y destruirla solo les causaba un daño superficial. Para dañar verdaderamente a un dios o matarlo, tenías que destruir su propia alma, lo que se puede hacer de varias maneras.
La primera era lo que hacían Zeus y Hefesto, que era cubrir sus ataques en sus dominios, ya que cuando un dios era golpeado por el dominio de otro, era algo dañino para su alma. El segundo método era atacar directamente su alma, que es lo que permitía el dominio del alma de Nick y por qué Zeus se asustó un poco cuando casi fue golpeado con el cero. El método final era matar de hambre al dios de manera efectiva agotando el maná de los alrededores durante un período prolongado de tiempo. Los dioses existen en un estado de energía pura, por lo que cuando el maná circundante baja demasiado, su propia energía comienza a dispersarse para llenar el vacío, lo que después de cierto punto significa la muerte, ya que su existencia ya no puede sostenerse y, por lo tanto, colapsa sobre sí misma. De todos modos, Nick no dejó que Zeus y Hefesto pelearan solos y saltó con un puño cubierto de energía espiritual y dominio de fuego, obligando a Zeus a estar absolutamente a la defensiva. Nick no pudo evitar la amplia sonrisa que se formó en su rostro mientras saltaba sobre el dios con Hefesto. Bien, me encargaré de ti primero, perro. Zeus rugió y detuvo el ataque de Hefesto y apuñaló a Nick con su espada cubierta por el dominio del rayo. Nick ni siquiera se molestó en esquivar mientras miraba al dios con una expresión burlona mientras la espada creaba un enorme agujero en su pecho. Hefesto se teletransportó de inmediato y Zeus pareció confundido por un momento antes de que el cuerpo de Nick implosionara en un punto de luz cegador y se disparara hacia él. Los instintos de los dioses le gritaban que evitara este punto de luz, pero sin importar lo que hiciera, lo perseguía implacablemente antes de finalmente alcanzarlo y hundirse en su pecho. Estaba exhausto de quemar su poder para intentar escapar y gritó de rabia cuando se dio cuenta de por qué Nick tenía una expresión burlona antes de morir, luego detonó. El mundo entero se sacudió violentamente cuando una explosión masiva de destrucción pura arrancó de Zeus y se perdió en la distancia a su alrededor. La explosión acabó con todo en un área del tamaño de las Islas Británicas dejando un enorme cráter fundido detrás. Como Nick había esperado, Zeus no murió por esta explosión, pero sufrió daños extremadamente graves y cojeó para esconderse en su forma de energía pura. El resto del mundo se enteró de lo que había sucedido y, en efecto, tomó la decisión unánime de no meterse con Nick. Ahora había un cráter del tamaño de una isla británica en el centro de Eurasia Oriental que era un testimonio de lo mal que les podía ir. La propia rotación y el eje de la Tierra se habían desplazado a causa de la explosión, lo que también provocó algunos problemas duraderos, como el enfriamiento de la temperatura global a medida que se alejaban un poco más del Sol. No era invernal, ya que el cambio había sido menor, considerando todas las cosas, pero unos buenos 10 grados más frío que antes en promedio. Para algunos en lugares con clima cálido, esto fue genial, pero para aquellos en lugares que ya eran ligeramente fríos o francamente fríos, empeoró. A pesar de que Nick fue el que estuvo detrás de la explosión, todos culparon a Zeus por ello porque no habría sucedido si el dios no hubiera venido buscando problemas. Sin embargo, no todo fue malo, ya que Nick había logrado rescatar sigilosamente al espíritu de la Zanpakuto antes de que su habilidad se activara gracias a que la espada estaba en el medio de su pecho. Tengoku no Saibanka no Juez del Cielo era el nombre del espíritu de las armas y era tan poderoso que tardó un mes en renacer como un Daedra de las aguas del reino. A Nick le pareció muy gracioso que Zeus, de entre todas las personas, fuera la fuente de espíritu, ya que el espíritu en sí tenía que ver con el equilibrio, la paciencia y la responsabilidad. Nick también aprendió algo muy útil del renacimiento del espíritu como un Daedra. El reino en realidad se hace más grande y más poderoso cuanto más poderosos son los Daedra vinculados a él. No se había dado cuenta de eso hasta ahora, ya que el más alto de ellos era el nivel 4, lo cual era minúsculo, pero este espíritu era innatamente de nivel 6, ya que nació de la impronta de un alma divina. El hecho de que el espíritu estuviera ligado al reino como un Daedra provocó un cambio muy notable en su tamaño, ya que el reino se hizo un cuarto más grande. La habilidad de Tengoku era francamente aterradora en opinión de Nick y lo hizo feliz de haber rescatado al espíritu de Zeus. La habilidad se llamaba Juicio de los Cielos y funcionaba en función de las acciones anteriores de uno a través del dominio del tiempo. Nick no estaba seguro de si esto era una coincidencia o un remanente de la influencia de Cronos en Zeus después de su muerte, pero independientemente de eso, el Zanpakuto convertido en Daedra tenía un dominio estúpidamente roto. El espacio y el tiempo eran dos de los tres dominios que abarcaban todo, mientras que los demás dominios caían por debajo de ellos. El tercer dominio era la realidad, que contenía todo a la vez, incluido el espacio y el tiempo. De todos modos, la habilidad de Tengoku cubría el aspecto pasado del tiempo en un grado muy pequeño, ya que solo se centraba en una sola cosa en lugar de en todo el tiempo pasado.
La habilidad abarcaba toda la vida de una persona hasta el momento presente y, en función de eso, emitía un juicio que venía en forma de desventaja o, si uno era mayormente bueno, de beneficio que aumentaba o disminuía su poder temporalmente según lo que obtuviera. Sin embargo, la parte complicada de la habilidad era que uno podía elegir si algunos pecados eran ignorados o juzgados. En otras palabras, la habilidad era completamente errónea e injusta, ya que además de los bebés y los niños pequeños, no había nadie vivo sin pecados pasados. Sorprendentemente, Tengoku no deseaba convertirse en un dios todavía a pesar de poder hacerlo con un poco de esfuerzo. Cuando se le preguntó por qué, explicó que esperaba refinar su dominio antes de ascender, algo que Nick apoyaba por completo. La razón por la que se hacía referencia a Tengoku como tal en lugar de con un rol de género era porque la forma que tenía el espíritu naturalmente no tenía género, ya que era un ojo alado de ave gigante que tenía la cara de un reloj como pupila iris. Honestamente hablando, era casi daedrico en apariencia a pesar de haber venido de Zeus y, como resultado, encajaba perfectamente en el reino. Zeus se había reconstituido en ese mes, pero no había notado la pérdida de su espíritu de armas, ya que no estaba consciente de ello para empezar. En cambio, se dedicó a recuperar su imperio perdido de hace 2 años, vigilando con cautela un ataque que nunca llegó. No se le podía culpar, ya que incluso después de formar un nuevo cuerpo tenía una cicatriz de aspecto brutal en el pecho por el daño que había recibido de la explosión. La explosión se creó a partir de maná puro y nen, lo que significaba que incluso su alma había recibido una buena cantidad de daño. Como Nick y esto pensaron, la explosión había preocupado al dios sobre si tenían o no más sorpresas desagradables en reserva para usar en su contra. Entonces Zeus no regresó inmediatamente después de recuperarse de sus heridas, sino que eligió esperar el momento oportuno. Nick sabía que esta paz era meramente temporal, sin embargo, una vez que Zeus se diera cuenta de que tenía que arriesgarse a morir para matar a Nick antes de que se convirtiera en una verdadera amenaza, se les acabaría el tiempo. No habría más idas y vueltas en ese punto, sino una batalla total sin parar hasta que solo quedara un lado en pie. Sin embargo, lo primero que Nick necesitaba hacer era alcanzar una reserva de maná de nivel 7. En ese momento era un dios en nombre y forma, pero carecía del poder puro de uno. Irónicamente, esa también fue la razón por la que todavía estaba estancado al comienzo del nivel 7 a pesar de que expandió su comprensión de sus dominios. El sistema era el suministro constante de nueva información de Nick, por lo que, naturalmente, su comprensión de sus dominios creció rápidamente, pero sin alcanzar el nivel de maná de un dios, su nivel no subió ni una pulgada. Hefesto, por otro lado, se estaba disparando hacia arriba a medida que obtenía tomo tras tomo sobre metales, artesanía y fuego. Tanto ella como Nick esperaban que si dominaba esos dominios lo suficiente, podría alcanzar el nivel 8 y posiblemente incluso obtener una evolución de sus dominios como el propio Nick lo había hecho al llegar al nivel 7. Ellos esperaban que ella pudiera obtener la creación, pero estarían bien con lo que fuera, siempre y cuando ella consiguiera una mejora de algún tipo. El propio Nick estaba repartiendo las marcas a los creyentes de nuevo para que cuando llegara el primero del mes siguiente pudiera activar el diezmo de nuevo. Sin embargo, no podía hacerlo para el primero siguiente, ya que necesitaba al menos un mes para crear y distribuir las marcas a todos en su territorio. Hay que tener en cuenta que Nick tenía cerca de 22 millones de personas en su territorio, por lo que el hecho de que pudiera conseguir una marca para todos ellos en un mes era bastante impresionante. Estos también eran construcciones Nen, por lo que nadie sin Nen podía verlos, lo que ciertamente no ayudaba. Aún así, Nick activó su habilidad de diezmo nuevamente y se acercó aún más a los niveles de maná de nivel 7. Cuanto más se acercaba, más grande y más resistente se volvía su reino también. Uno podría preguntarse por qué simplemente recolectar maná de esta manera funcionó para aumentar sus reservas personales y la respuesta fue bastante simple. ¿No lo hizo? Bueno, para ser más específico, su problema actual era que a pesar de ser de nivel 7 no había experimentado esa cantidad de maná, por lo que sus reservas solo podían recuperar pasivamente lo que había experimentado. Al agregar a la fuerza más maná además de esta cantidad, sus reservas se actualizan a esta nueva cantidad de maná por falta de una mejor terminología. Esto solo funcionó porque debería tener más maná del que tiene en virtud de ser simplemente de nivel 7, pero como se saltó el nivel 6 por completo, nunca obtuvo ese maná. En términos simples, Nick estaba tratando de ponerse al día como resultado de haber tomado un atajo anteriormente que lo perjudicó un poco. Sin embargo, gracias a su habilidad Nen, estaba haciendo un buen progreso en poner sus reservas de maná donde deberían estar.
Agregué la matriz de recolección de maná que había activado nuevamente y estaba avanzando constantemente. Durante este proceso, Nick trabajó para expandir su reino mediante el consumo de islas deshabitadas enteras. Lamentablemente, primero tuvo que destruirlas, ya que agregarlas directamente al reino significaría tratar de unir el mundo entero a él y no terminaría bien en absoluto. En cambio, Nick primero separó la materia del mundo y luego la agregó a su reino. Sin embargo, nadie estaba al tanto de esto, ya que estaba efectivamente devorando el mundo para expandir su poder. Obviamente, esto era algo que todos harían para detener si lo supieran. Cuando eran solo camiones llenos de tierra y asteroides, a nadie le importaba porque esas eran cosas sin ningún significado real, pero islas enteras eran algo completamente diferente. Esto era como si alguien arrancara montañas enteras del planeta y solo existían unas pocas. Aún así, esta voraz devoración de materia hizo que el planeta del reino explotara en tamaño y, durante el año siguiente, creció hasta alcanzar el tamaño de Australia en términos de superficie. Una vez que alcanzó ese tamaño, Nick dejó de consumir islas, ya que ahora era imposible para Zeus destruir por completo el reino. Si bien aún era posible para él destruirlo, no podía hacerlo en un período de tiempo que impidiera que Nick lo detuviera. El aumento del tamaño del reino se combinó con que Nick finalmente igualó sus reservas de maná con su existencia de nivel 7. El cambio fue inmediato una vez que lo hizo, ya que su poder se disparó de inmediato y toda su isla se convirtió en un vacío de maná, ya que cada pizca de maná flotante libre fue absorbida por él para impulsar esta ascensión. En cuestión de momentos, el poder de Nick pasó del comienzo del nivel 7 a los niveles superiores, ya que todo su trabajo para expandir su dominio de sus dominios lo alcanzó. Extendiendo su mano, Nick golpeó ligeramente el aire con un dedo extendido y el espacio que tocó simplemente se desvaneció, destruido en átomos en un instante, dejando solo un vacío atrás. Eso es bastante preocupante, ¿estás manteniendo el vacío allí o simplemente no puede repararse a sí mismo? Preguntó Hefesto mirando la nada negra donde Nick sostenía su dedo. Está constantemente tratando de repararse y llenarse, pero mi dominio de destrucción está destrozando todo lo que entra en esa área. Al mismo tiempo, también puedo hacer lo contrario. Dijo Nicky, como para demostrar su punto, un diamante del tamaño de una pelota de softball se manifestó en el vacío, pero aún estaba rodeado por él al mismo tiempo. En el principio no había nada y luego Dios dijo hágase la luz y así fue que hubo luz. La destrucción, la ausencia de materia y la creación, la presencia de ella. Ahora lo entiendo. Dijo Nick con una sonrisa mientras liberaba su poder y el punto que señalaba inmediatamente volvió a la normalidad con una ligera diferencia, había un diamante que antes no estaba. El tiempo, el espacio y la realidad son la base. La destrucción y la creación dan forma a la materia prima y el resto de los dominios le dan función y sustancia. Este es el secreto de cómo funciona el mundo. Dijo entendiendo perfectamente el tema. ¿No sabías esto ya? Preguntó Hefesto confundido. Esto era algo fundamental para los dioses después de todo y Nick debería haberlo sabido. La teoría sí, pero hasta ahora no podía entender realmente qué significaba exactamente. Era como si tuviera todas las piezas de un rompecabezas pero no pudiera ver la imagen que formaban hasta que terminara de colocarlas en su lugar, explicó Nick honestamente. El solo hecho de tener los dominios no era suficiente para que Nick los comprendiera por completo y hasta ahora carecía del poder bruto necesario para utilizarlos por completo también. Pero después de que su poder se elevó a su nivel actual, todo cambió y ahora tenía la imagen completa y era sorprendentemente simple. Uno pensaría que las fuerzas fundamentales detrás del mundo eran complejas y abstractas, pero en su forma más primaria, lo opuesto era cierto. Tiempo, espacio, realidad, creación y destrucción. Estos dominios eran la base simple de todo y solo cuando otros dominios se separaron de estos, las cosas se volvieron complejas. Los científicos lo han estado viendo mal todo este tiempo, pensó Nick con un suspiro. Aunque estoy feliz de que hayas progresado, no puedo entender cómo esto nos ayudaría contra Zeus, dijo Hefesto confundido. Es simple en realidad, su propio poder ahora es ineficaz contra mí. Cualquier ataque que haga puede ser desmantelado por mi dominio de destrucción ya que sus propios dominios caen por debajo de él absolutamente. Nick dijo con una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció un momento después cuando sintió que su conexión con Nazgûl se cortaba violentamente. Zeus. Rugió de rabia e intención asesina cuando sintió que el poder de los dioses venía de la dirección donde estaba Nazgûl momentos antes. El poder de Nick lo envolvió viciosamente mientras destrozaba el espacio para llegar frente a Zeus.
Allí vio una forma carbonizada y sin cabeza con Zeus de pie encima de ella con una sonrisa burlona mientras sostenía una cabeza cuyos ojos habían perdido su luz y una espada ensangrentada en la otra mano. La visión de Nick se puso roja y dejó de preocuparse por nada más que destrozar a Zeus. Su cuerpo se partió cuando su verdadera forma entró al mundo por primera vez desde su reino. Sin embargo, era demasiado pesado para que el mundo lo soportara mientras un vacío de destrucción pura se extendía desde él y Zeus finalmente se dio cuenta de lo mal que lo había arruinado. Muere. La voz de Nick resonó en todas partes y en ninguna al mismo tiempo y el mundo a su alrededor obedeció su orden y perdió todo sentido de vitalidad. Fue una ola de muerte pura, indiscriminada y desapasionada que se apoderó de todo lo que tocó. Zeus intentó huir, escapar a un lugar seguro, pero no pudo. No había espacio para teletransportarse, ninguna atmósfera que sortear con su velocidad. Nick había convertido los alrededores en un vacío puro y Zeus nunca antes había necesitado viajar a través de un lugar así y estaba atrapado. El dios intentó cortar la verdadera forma de Nick con una espada cubierta con su dominio, pero el poder y la espada simplemente se desintegraron junto con la mano que los sostenía sin hacer ruido al entrar en contacto con Nick. Para los dioses normales, su verdadero estado de alma era el más débil y los hacía vulnerables, pero lo opuesto era cierto con Nick. Su forma más fuerte era su estado de alma y solo al usarlo podía entrar en juego todo su poder. Sin embargo, fue algo terrible, ya que en este estado y con la razón perdida por la ira y el dolor, Nick trazó un camino de devastación mientras arremetía contra Zeus. El dios entró en pánico y trató de evitar el ajuste de cuentas que se avecinaba, pero incluso después de descubrir cómo escapar del vacío, no pudo huir de Nick. Intentó involucrar a Hestia también, pero ella simplemente observó mientras la persecución de Nick devastaba sus tierras. Esto no quería decir que no quisiera detenerlo, sino simplemente que no podía, había sacrificado su capacidad de unirse a cualquier batalla por su dominio hace mucho tiempo y, como tal, solo podía lamentar la pérdida de vidas y las consecuencias de las acciones de Zeus. Al final, Zeus cayó bajo la ira implacable y voraz de Nick, ya que simplemente no pudo huir lo suficientemente rápido para evitar heridas y estas heridas eventualmente se volvieron fatales para él. La muerte por miles de cortes en cierto modo le causó daños en muchos pequeños pedazos de su alma hasta que ese daño se volvió demasiado para que él pudiera soportarlo. En cualquier otro caso, la muerte de Zeus sería motivo de celebración, pero la gran cantidad de devastación que dejó a su paso convirtió esto en una victoria hueca. Las masas continentales de la Tierra se habían reducido, pero aproximadamente en un 10% de forma permanente, y casi todos en América del Norte habían muerto porque Zeus fue allí en un intento tonto de obtener ayuda. Con la fuente de su ira desaparecida, Nick dejó que el mundo lo rechazara y regresó a su reino, pero este alboroto le había costado caro. Cayó en un sueño profundo, ya que el daño que se causó a sí mismo con su uso imprudente de todo lo que tenía le causó graves daños. Este daño se reflejó en el reino, ya que el planeta se agrietó y tenía grandes pedazos flotando sin ningún orden ni razón. Este sueño no fue corto para Nick y el mundo siguió adelante sin él mientras se recuperaba. Nadie se olvidó de él durante la siguiente década, pero muchos también dejaron de buscarlo después de que aparentemente desapareciera de la Tierra. Hubo excepciones a esto en la forma de los más cercanos a él como Hefesto, Doti, Celebrimbor y sus amigos. Sabían que probablemente estaba dentro de su reino, pero por más que lo intentaron, nadie pudo ingresar ni siquiera con el anillo que lo albergaba accesible para ellos gracias a Hefesto. Hubo muchos que buscaron castigar a Nick por la devastación que su alboroto había causado, pero fueron rechazados por la diosa y aquellos que apoyaron a Nick. Pasaron algunos años, pero el mundo se recuperó y siguió avanzando hacia el futuro. Ningún otro lugar de la Tierra logró alcanzar la misma altura que el territorio de Festo, ya que ella tomó el control en ausencia de Nick. No por falta de esfuerzo, pero se negó a quedarse estancada en el lugar porque sabía que eso no sería algo que Nick hubiera querido ver. Sin embargo, las cosas habían cambiado mucho durante esta década, ya que aparecieron grandes ciudades e incluso nacieron nuevos dioses en la forma de Nicolás Flamel y su esposa. Incluso con la ausencia de Nick, mantuvieron estrechos vínculos con su territorio junto con Dumbledore, quien se encontraba entre quienes ayudaban a abrirse camino hacia el reino. El Nen se había convertido lentamente en un aspecto de la vida también con las Zanpakuto e irónicamente había permitido que la gente comenzara a colonizar el resto del sistema solar. A través del uso de construcciones Nen y habilidades de Zanpakuto, una gran parte del conocimiento de la tecnología anterior del mundo se había vuelto a utilizar y se había avanzado aún más.
La magia en su conjunto también floreció durante este tiempo, ya que se dieron muchos grandes avances gracias a la integración total de mugles y magos. El choque de entendimientos entre ambos bandos dio lugar a muchos avances en los lugares donde se había producido esta integración. Los otros lugares que trataban a los mugles como poco más que ganado o esclavos se quedaron atrás y finalmente fueron disueltos por la fuerza. La Orden de las Arenas Doradas, por ejemplo, que se había apoderado de Egipto y esclavizado a los mugles allí, había sido aniquilada debido a su terquedad y negativa a cambiar. El propio Flamel había hecho esto al llegar al nivel 7 y haber tenido suficiente de la crueldad innecesaria. Era un día cálido y tranquilo el 1 de junio del 15º PR, post-ritual. Este día parecía como todos los demás al principio, pero había una gran diferencia. Nick se despertó. Todos los Daedra conectados con el reino lo sintieron a través de su conexión con el lugar y todos se reunieron en la isla que había sido rebautizada como el trono debido a que Hefesto vivía allí. Desde ese fatídico día una década antes, su conexión con el reino se había sentido débil, casi efímera incluso. Pero en el momento en que el reino se arregló por completo y Nick despertó de su ajetreo, surgió como un poderoso río. Se tomó su tiempo, ¿no? Bromeó Ron con una sonrisa. Se había dejado crecer el pelo y vestía un traje elegante mientras sostenía un bastón en la mano. Como todos los demás, había crecido bastante bien, ya que estaba sano, aunque pálido por la falta de luz solar. Después de todo, siempre hacía las cosas a su propio ritmo, dijo Harry con una sonrisa propia. Mantenía el pelo corto, vestía una túnica más tradicional y tenía una complexión tonificada por su trabajo como aventurero. En su cintura había una espada envainada y una funda que contenía la varita de Sauco. ¿Ustedes creen que ha envejecido durante todo este tiempo? Es un dios, ¿no? ¿Eso no significa que no envejece? Preguntó Luna con curiosidad. Los dioses envejecen hasta que nuestras formas alcanzan la madurez. Hefesto respondió esa pregunta fácilmente sin apartar la mirada del anillo que contenía el reino. No creo que haga mucha diferencia considerando cómo se veía su única forma hace una década. Medía casi 8 pies de alto. Después de todo, intervino Hermione. Tenía el cabello semilargo y vestía un cómodo conjunto de túnicas de negocios. Había crecido en forma y tenía la piel pálida por pasar la mayor parte de su tiempo en interiores desde que se dedicó a la política después de graduarse. Ella era oficialmente parte del gobierno de Dumbledore y le estaba yendo bien allí. Traki y Daphne estaban allí juntas como siempre y se habían convertido en bellezas por derecho propio, aunque Traki era más musculosa que Daphne debido a su habilidad para trabajar el metal. Dumbledore también estaba allí, luciendo no mayor de 30 años, teniendo una agradable charla con Flamel y Vlad como los viejos amigos que eran. Había otros que también querían estar allí, pero no podían asistir por alguna razón, pero esto fue algo repentino, así que no se podía evitar. Todas las conversaciones cesaron cuando el aire comenzó a brillar y un momento después un hombre con largo cabello plateado y ojos dorados apareció en la habitación. He vuelto, dijo con una sonrisa mientras miraba a la multitud. Te tomó mucho tiempo, bromeó Ron y todos rieron. Me pasé un poco de la raya después de que Zeus mató a Nazgûl, lo siento por eso, dijo Nick tímidamente. Debes haber olvidado que Nazgûl es inmortal como un fénix, señaló Daphne y Nick asintió. Sentí que nuestra conexión se desvaneció y la perdí. Para que conste, odio las profecías vagas, por cierto, dijo con un suspiro. Trelawney dijo que perderías algo que era muy querido para ti, ¿no? En ese momento pensó que solo estaba bromeando contigo. Es una broma para nosotros, ya que tenía razón en su mayor parte, admitió Ron con sinceridad. Tu escepticismo estaba justificado, las visiones de un vidente suelen ser algo complicado de entender incluso en las mejores circunstancias. Lo sabría después de haber visto muchas durante siglos, dijo Flamel con una risita. Es un don molesto incluso para los dioses, agregó Hefesto. Por lo que sé, dormí durante unos 10 años más o menos, ¿qué me perdí? Preguntó Nick volviendo al tema. Todos le contaron todas las cosas que habían cambiado desde ese día y si alguno de ellos cometía un error, uno de los otros lo corregía. Dusk se había ido a explorar el mundo y nadie sabía dónde estaba. Steve había muerto de un ataque al corazón mientras dormía por ser un escarbato gordo y holgazán y la Orden de las Arenas Doradas había sido erradicada. Curiosamente, Grindelwald había sido encontrado sin poderes y viviendo como lo haría un mugle en Brasil. Había sido capturado y ejecutado, pero incluso al final tenía una sonrisa en su rostro sin ningún arrepentimiento por lo que hizo. De hecho, declaró abiertamente que no se arrepentía de haberlo hecho, sino del coste que había supuesto.
Muchos pensaron que se refería a la pérdida de sus poderes, pero los verdaderamente conscientes mordieron la lengua y ni siquiera intentaron corregir estos pensamientos. El hombre estaba perfectamente contento de que lo pintaran como un monstruo egocéntrico incluso en sus últimos momentos y ninguno de ellos podía atreverse a enturbiar las opiniones de los demás con la verdad. A veces era más fácil dejar que la verdad permaneciera oculta para todos los involucrados. Nick felicitó a todos por sus propias noticias, como la boda de Harry con Ginny o el ascenso de Flamel al nivel 7. Sin embargo, la que más le agradó fue la de Hefesto, que había alcanzado el nivel 8. La diosa misma se puso firme y dejó en claro que ya no aceptaría un no por respuesta. Nick ya no tenía la presión de Zeus sobre sí mismo y aceptó casarse con ella oficialmente. Sin embargo, su regreso no fue recibido solo con positividad, ya que muchos exigieron que pagara por la destrucción que causó antes de quedarse dormido durante una década. Su respuesta a esto dejó a muchos bastante en conflicto, ya que simplemente resolvió toda una masa de problemas que todavía existían de una sola vez. Algunos sintieron que nunca era suficiente como compensación y que debería pasar el resto de su vida en penitencia, pero Nick se negó. Puede que haya estado desaparecido durante una década, pero todavía era fácilmente el tercer o cuarto ser más poderoso del planeta, por lo que no era posible forzar la situación. Fue el día de su boda, un evento masivo en sí mismo, cuando un hombre de cabello oscuro con una túnica negra hecha jirones apareció en el centro del pasillo. Supongo que, como tío de la novia, también estoy invitado a este evento, dijo el hombre y todos se dieron cuenta de repente de la identidad del hombre o, mejor dicho, del dios. Siempre que no estés aquí para arruinar la boda, por supuesto que eres bienvenido a unirte a las festividades, dijo Nick sin ninguna sorpresa en su rostro. En verdad, había estado esperando al dios del inframundo desde que despertó de su letargo, así que cuando finalmente apareció, Nick no se sorprendió. Hades asintió con calma antes de sentarse junto a Nicolás Flamel, que parecía muy incómodo con la presencia de los dioses. Sin embargo, Nick no podía culparlo por ello, ya que a pesar de que todos los registros señalaban que Hades estaba bastante relajado, seguía siendo el dios del inframundo y, en la mayoría de los sentidos, de los muertos. A la gente le molestaban naturalmente los conceptos de estas cosas, por lo que tener al dios de ellas sentado a tu lado probablemente era muy desconcertante. Aún así, la boda se llevó a cabo sin ningún problema y Nick y Hefesto se casaron con Celebrimbor como oficiante. La fiesta posterior fue un evento maravilloso, ya que Nick no escatimó en gastos para que fuera lo mejor posible. La entrega de regalos fue cuando las cosas se pusieron un poco extrañas, ya que Hades presentó su regalo en una simple caja blanca con cintas negras de encaje que la sujetaban. Dentro de la caja había un juego de coronas elaboradas de manera intrincada y cada una con un encantamiento misterioso. Como los que depusieron al anterior rey de los dioses y como el dios más antiguo que queda, les presento a ambos el estatus de gobernantes de los dioses. Estas coronas servirán como insignia de su cargo, incluso si nunca tocan la cabeza de ninguno de los dos. Hades habló y hubo jadeos de los asistentes. A pesar de esto, nadie puso objeciones, por lo que Nick y Hefesto se pusieron sus coronas. Hades hizo una reverencia y dijo: «Que tu reinado sea próspero y largo», antes de volver a deslizarse entre la multitud. El resto de los regalos eran considerablemente más mundanos, pero aún tenían un gran valor y significado para la pareja. Algunos de los amigos de Nick recibieron artículos para bebés como broma, lo que avergonzó tanto a Nick como a Hefesto. Sin duda, los niños iban a suceder, pero no tan pronto y no sin una planificación cuidadosa. Después de todo, Nick era un príncipe daédrico y era muy probable que cualquier hijo suyo no fuera a parecerse a su padre en ese aspecto. El mundo aún no estaba preparado para eso y Nick quería fusionar la totalidad de la Tierra con su reino antes de tener hijos para poder gestionarlos mejor. Después de la boda, la feliz pareja hizo lo que cualquier pareja de recién casados hace y rompió una cama. Tuvieron que fabricar especialmente una nueva después de eso con materiales muy duraderos, ya que estaba claro después de que hicieron el acto que ninguna cama normal podría soportar a dos dioses enfrentándose a toda velocidad. Hades no se fue después de la boda, sino que recorrió el territorio de Nick de manera casual hasta que las cosas volvieron a la normalidad. No hubo una verdadera luna de miel, ya que tanto Nick como Hefesto disfrutaban demasiado de su trabajo como para eso. En ese momento, el dios de los muertos vino a tener una conversación que Nick sabía que sucedería con muchos años de anticipación. Sin embargo, el contenido real de la discusión sorprendió a Nick. He vigilado este mundo durante milenios y en todo ese tiempo solo he presenciado un solo caso más de alguien como tú. Se hacía llamar Salomón.
Era como si una niebla repentina hubiera surgido de la nada. En su época revolucionó la magia y la civilización en su conjunto, pero desafortunadamente cayó en la edad adulta porque sintió que la inmortalidad era una maldición. Sin embargo, a diferencia de él, tú has aceptado la inmortalidad y, como tal, cumples la condición que he establecido. Hades habló con calma y tenía una mirada nostálgica. ¿Qué condición? Preguntó Nick con curiosidad. Ser comparado con un hechicero legendario como Salomón era agradable y todo eso, pero Nick dudaba que Chrono se tomara la molestia de mencionar una oferta que Hades presentaría si no fuera la parte más importante de la conversación. Vi cómo mis parientes destruyeron este mundo en su orgullo y temeridades de mi reino de almas. Todo esto se debió al fracaso de un gobernante que se negó a controlar estos deseos por el bien del mundo. En ese momento decidí que si otro hegemón lograba la inmortalidad e idealmente la divinidad, le haría una oferta que puede resultar sorprendente dada su naturaleza. ¿Mi sobrina te ha contado lo que hicimos con las esencias de los titanes después de que los derrocamos? Preguntó Hades y Nick asintió. Probablemente te dijo que los encarcelamos en mi reino, pero probablemente no dijo por qué hicimos esto en lugar de matarlos directamente. La diferencia entre ellos y nosotros era que solo estaban separados por una generación de los primordiales nacidos del mundo mismo y, como resultado, estaban vinculados intrínsecamente a los dominios. Destruye sus cuerpos o almas y, con el tiempo, un nuevo ser nacería del mundo a menos que un nuevo ser se hiciera cargo de su dominio. Sabiendo esto, nos vimos obligados a atrapar su esencia en su lugar, explicó Hades con calma. A pesar de la forma en que mis parientes los retrataron, los titanes eran buenos y justos guardianes del mundo que sabían mantenerlo. Mi oferta es simplemente ofrecerles una segunda oportunidad. Si bien ni siquiera yo puedo liberarlos de su prisión, aún puedo destruir sus almas para que el mundo pueda engendrarlos de nuevo. Esta decisión está completamente en tus manos, pero no te apresuraré en este asunto ya que es una elección importante en verdad, dijo Hades con calma antes de desmoronarse en polvo que se dispersó con la brisa. Sí, eso tiene sentido. Qué típico de Hades dejar caer una decisión tan pesada sobre los hombros de otros antes de irse. Pensó Nick divertido. Aún así, probablemente debería hablar con mi esposa sobre esto para obtener una segunda opinión sobre los titanes. Lo último que quiero es desatar un grupo de seres poderosos en el planeta que se desaten y se vuelvan asesinos en un abrir y cerrar de ojos. Pensó también antes de ir a buscar a Hefesto. No le sorprendió encontrarla trabajando en la sala de elaboración forjando una nueva Zanpakuto. Ella sonrió cuando lo vio y dejó lo que estaba haciendo para acercarse y darle un beso. ¿Qué te trae por aquí, mi amor? Preguntó con curiosidad. Nick le contó lo que Hades había dicho y por qué había venido a verla en ese momento. Ella parecía genuinamente sorprendida por la oferta y explicó que, si bien nació después de que la primera generación de dioses escapara de la prisión de Cronos, en ese momento Hades parecía odiar a los titanes tanto como el resto. Sin embargo, confirmó que incluso en el apogeo de la guerra entre los dos bandos, los titanes todavía tenían mucho cuidado de no alterar el equilibrio del mundo. Esa fue incluso la razón por la que los dioses ganaron al final, ya que intentaron desequilibrar el mundo a propósito sabiendo que los titanes intentarían arreglarlo dejándolos vulnerables. Después de todo, se necesitaba mucho más poder y tiempo para reparar algo que para romperlo. Sorprendentemente, Hades había sido el que sugirió encarcelar a los titanes para empezar después de que el primero de ellos asesinado resucitara un siglo después como un nuevo ser. Que ahora fuera él quien buscara liberarlos fue la ironía en su máxima expresión. Nick confirmó que el nuevo ser nacido después de que los titanes fueran asesinados no tenía los recuerdos de los seres anteriores, lo cual era una pieza clave de información. Si tuvieran sus recuerdos de antes de ser asesinados, Nick ni siquiera consideraría liberarlos como humanidad y gran parte del mundo era diferente y antinatural en comparación con su versión del mundo. Uno tenía que recordar que la humanidad era un producto de los dioses y no algo que el mundo mismo había engendrado en el tiempo. Para los seres puros del mundo en su período de tiempo más crudo, los titanes sin duda buscarían arreglar este aspecto antinatural. Sin embargo, sin sus recuerdos de lo que solía ser, los nuevos titanes solo verían lo que es y buscarían preservarlo. Esto sería una bendición más que nada para el gobierno de Nick después de que agregó el mundo a su reino. El proceso normal de consumir un reino con otro era arrastrar al nuevo al propio reino, pero Nick decidió hacer lo contrario y traer su reino al mundo real. Originalmente iba a seguir la tradición, pero con el posible regreso de los titanes, esto funcionaría aún mejor.
Esto también vino con la ventaja adicional de que lentamente podía expandir su control más allá de la Tierra y hacia el universo más amplio a medida que traía más y más espacio bajo su poder. Con esto en mente, Nick se adentró en las profundidades de la isla hasta donde estaba el nexo de la línea ley y destrozó el anillo que sostenía su reino desde adentro. El mundo retumbó y se movió cuando el planeta del reino se manifestó en el mundo real e inmediatamente se aferró al nexo de la línea ley como un parásito. Desde allí, lentamente comenzó a expandir su control de los alrededores, poniendo cada vez más de la Tierra bajo el control de Nick mientras nadie se daba cuenta. La primera parte del mundo que se convirtió en parte del poder de Nick fue la isla y varias millas en todas las direcciones desde ella. Desde allí, convirtió lentamente todo en sus bordes a un ritmo constante pero lento. La única consciente de que había hecho algo era Hefesto, ya que podía sentir que su poder crecía constantemente a medida que su reino ponía cada vez más de la tierra bajo su control. Un siglo, tardó más o menos un siglo para que Nick pusiera el mundo bajo su control. Su llegada al nivel 8 después de asimilar la mitad de Europa 20 años después de que comenzara este lento proceso solo sirvió para acelerarlo. Sus dominios habían evolucionado una vez más en ese momento hacia el dominio espacial y le dieron autoridad casi exclusiva sobre una de las tres fuerzas fundamentales del mundo. Hubo otros que se adentraron en el dominio espacial, pero Nick era el poder más alto en él y era su encarnación, caótico pero estable, destructivo y, sin embargo, creativo. Tenía todos los aspectos de lo que era el espacio a raudales, por lo que el dominio le llegó tan naturalmente como respirar. A diferencia de lo que uno esperaría, Nick no buscaba hacer que el mundo fuera lo más avanzado posible, sino que quería que estuviera equilibrado. Como resultado, había moldeado la civilización de sus territorios para que funcionara con el orden natural en lugar de suprimirlo. Prácticas de recolección de recursos sostenibles, agua que fluía libremente por la megaciudad y medicinas adaptativas que tenían una solución para la mayoría de los problemas. En muchos sentidos, se podría decir que su territorio era un paraíso, ya que todo funcionaba simplemente. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del resto del mundo, ya que la codicia y el egoísmo estaban profundamente arraigados en la humanidad en su conjunto. Nick no reprimió a estas otras naciones porque comprendió que la humanidad hacía su mejor trabajo cuando se aplicaban conflictos y presión. Por eso había hecho un pacto mágico utilizando el poder de todos los dioses del planeta, según el cual ningún dios podía interferir en asuntos de creación mortal a menos que amenazaran el equilibrio natural del mundo mismo. Ni siquiera un mes después de que se hubiera hecho este pacto, estalló la guerra cuando las naciones que se habían contenido por miedo al castigo divino actuaron. Con la guerra consumiendo al mundo de nuevo, nadie se dio cuenta, ya que el mundo mismo estaba luchando una batalla perdida mientras él lo asimilaba por la fuerza. Eso cambió el día en que el mundo finalmente perdió por completo y Nick lo asimiló por completo. No fue más que una onda en verdad, pero todos los seres por encima de cierto nivel lo sintieron y supieron su origen. Nick fue confrontado al respecto y admitió libremente que ahora él era el mundo y que el mundo ahora era parte de él. Lo castigaron y le exigieron que revirtiera lo que hizo, pero él declaró directamente que era imposible. Una vez que un reino se convierte por completo, no hay forma de revertirlo en ese punto, pertenece a los Daedra que lo vincularon, que en este caso era Nick, que se encontraba en la cima del nivel 8 y era mucho más poderoso que cualquier otro ser en el planeta. Muchos pensaron que esto significaba que se convertiría en un tirano completo y microgestionaría cada aspecto del mundo, pero nada cambió en absoluto. Una vez hecho esto, Nick finalmente quedó satisfecho y cumplió el deseo largamente acariciado por Hefesto de tener un hijo. El primero de los tres que tendría en total, Morateus el Sabio. Morateus nació con piel negra y cuernos pequeños y ojos rasgados de color azul zafiro, pero por lo demás parecía un elfo. El niño nació con los dominios de la sabiduría y el conocimiento y, después de crecer, era un gran ratón de biblioteca. Pasó casi todo su tiempo dentro de la biblioteca en constante expansión de su padre, hasta el punto en que pocos tuvieron la oportunidad de conocerlo. El segundo hijo, Serata la Fuerte, fue mucho menos agradable, ya que había adoptado casi por completo los rasgos daédricos y huecos de su padre y era de mente simple y estaba impulsada por la batalla, pero ciertamente no era estúpida de ninguna manera. Ella ocupó la mayor parte de su tiempo reuniendo guerreros para competir en sus juegos de guerra por grandes premios que pudo o no haber engañado a sus padres para que se los dieran. Como la única niña del trío de hermanos, Serata fue malcriada por sus padres hasta cierto punto y rara vez le negaban algo sin una buena razón.
Prometeo, el nacido de las estrellas, era el más joven pero el más excepcional de los niños, ya que solo él nació con una combinación perfecta de madre y padre. Nació con piel dorada adornada con finas plumas blancas y cabello plateado y rojo sobre su cabeza. Como una mezcla perfecta de sus dos padres, literalmente brillaba con poder y era hábil en la artesanía, la guerra y lo académico. También fue el único de sus hermanos que dejó la Tierra y exploró el universo más amplio mientras idolatraba los logros de sus padres y también quería hacerse un nombre. Nick extendió lentamente su control más allá de la Tierra después de eso y finalmente se encontró con otros mundos con dioses propios. Sin embargo, el más poderoso era solo de nivel 9, que también era el nivel de poder cuantificable más alto, ya que después de eso las cosas se volvieron borrosas y tuvieron que rastrear. Nick lo sabía porque cuando se encontró con dicho nivel 9, había asimilado casi una cuarta parte de la galaxia y simplemente los expulsó de la existencia cuando intentaron atacarlo. Así fue que su historia llegó a su conclusión, ya que finalmente asimiló la totalidad del universo y no tenía otro lugar a donde ir y, por lo tanto, se detuvo.